como nos muestran ahí los ejemplos, ¿no? Luego de la participación de la cena, cantaron. Nosotros vamos a cantar un himno que se titula Mi vida di por ti. Si estamos listos, cantemos. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, vengo rescatar al mundo pecador, si no lloré por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si no lloré por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén, hermanos. Vamos a pasar ahora con la predicación de esta mañana. La predicación está a cargo de nuestro hermano Ricardo Sánchez. Antes de que él pase al frente, por favor, voy a pedir a cualquiera que tenga cualquier dispositivo que suene, que lo apague, lo ponga a vibrar, lo ponga en silencio, de manera que no interrumpa el mensaje de nuestro hermano Ricardo Sánchez. Dios les bendiga. Aquí probando el audio, espérese un momentito. Ok, ¿se oye bien el? ¿Retiro esto? Ok, bien. Dios les bendiga. Estoy así porque me siento en casa. Yo salí de aquí hace muchos años y entonces fui a residir a la Florida. Le manda saludos y a nombre de mi familia y la familia que tengo aquí, porque ustedes siempre han sido mi familia. Y aquí hay caras nuevas, caras que me conocen. Y en verdad, pues el amor es mutuo. Y gratos recuerdos de cuando quedábamos aquí con el hermano Shapley. Tengo hoy un estudio. Esto lo cambio yo aquí. Déjenme ver por dónde. ¿Será este? Espérate. Mira. Lo cambiaste allá tú. Yo lo cambié. Ok. A veces estoy visitando las iglesias de Cristo en ocasiones, cuando he tenido la oportunidad, y trato de traer este estudio que se supone que se dé continuamente en todas las iglesias de Cristo, ya que ese estudio
es básico. Sin ese estudio como que no podemos entender la Biblia. Y quiero traer esto para que tengamos un poquito de lo que hacemos allá, lo que yo hago, y he descubierto que en muchas iglesias de Cristo como que no se da este estudio concentradito. Es un estudio y lo traigo en la predicación, y si hay preguntas después las podemos abundar, y creo que se va a quedar grabado, ¿verdad? Para después ustedes utilizarlo. ¿Cómo entender la Biblia? En sí, esperamos que sea de provecho espiritual y puedan comprender más claramente la palabra de Dios, porque hay muchas personas que están tratando de abrir la Biblia y de momento no entiendo. Y quizás usted en algún momento, cuando comienza el año, vienen y dicen, pues mira, vamos a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y van y hacen un programa. No van a entenderla. De esa manera no la van a entender. Vamos a ir a poner las cosas en su sitio para poder entender toda la Biblia. Y esta mañana, si me permiten, toman notas, o si no, pues después pueden tomar las notas con Chewan, que en realidad van a ver que es más simple de lo que parece. La regla de oro para esto, como dice en 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os desvanezcáis unos contra otros. El apóstol Pablo está siendo bien claro aquí, pero queremos ser bien claros con todos en esta clase. Y puede ser que de momento parezca que es esto, pero van a ver al final que en verdad es más sencillo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es 2 Timoteo 3:16. Juan 12:47 y 48. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ya le juzgará en el día postrero. En sí, yo utilizo mucho esta parte porque quiero enfatizar que el mensaje de la palabra sale de la misma palabra, no de la opinión de nosotros, no de lo que yo sienta. Tuve un sentir de que hoy voy a decir esto. No. Tenemos que hablar solamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Yo no estoy buscando mi gloria. Esto no se trata de mí. Estamos tratando de que se glorifique Dios con su palabra. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense bien en la Biblia de las Américas, que dice un poquito más específico. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que con precisión usa la palabra de verdad. Con precisión. Y es que no podemos utilizar la palabra, abrí la Biblia ahí que voy a leer. No, ¿se acuerdan del chiste que yo le hice hace años aquí? Que un hombre venía, abría la Biblia y ponía el dedo así y dijo, Judas se ahorcó. Abrió la Biblia de nuevo y después decía, haz tú lo mismo. ¿Verdad que esa no es la manera de leer la Biblia? No es donde caiga la Biblia. Muchas veces la Biblia es como un amuleto en muchas casas. Está abierta ahí como para proteger la casa o posiblemente para cuidarnos en el carro. No es un amuleto. La Biblia hay que usarla, vivirla, pero tenemos que entenderla. Vamos a entenderla. ¿Cómo entender la Biblia? La Biblia misma nos da instrucciones de cómo debe ser leída, escudriñada y aplicada en nuestras vidas. Trae instrucciones.
Quizás no es como el pote de farmacia, ¿verdad? Pero trae instrucciones, vamos a ver. Por ejemplo, ustedes conocen de los 10 mandamientos. ¿Cuántos pueden levantar la mano? Y hay quien lo siga, ¿verdad? Lo sigue, creen en eso. Ok, vamos a ver. La Biblia se compone de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, ¿verdad? Vamos pasito a pasito. Dios ha provisto algunas cosas mejores para nosotros, según Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Ok? Yo voy a dejarle después a los hermanos copias de esta parte donde están todos estos textos para que si alguien procura eso puedan hacer copia. Todo esto tiene que ver con el estudio de esta mañana, pero no lo estoy incluyendo porque sería demasiado largo. Y ya es largo por sí, ¿verdad? El Antiguo Testamento contiene el pacto, la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, cuando estaba diciendo eso. Quiere decir que cuando estamos estudiando la Biblia tenemos que velar los tiempos en que se está hablando, a quién se está hablando, el momento en que se está hablando, para ver a quién aplica. Porque muchas veces abrimos la Biblia y queremos aplicarlo todo. No. Y nos sientan que están faltando o pecando. Hay cosas que no aplican a nosotros. El Nuevo Testamento contiene el pacto para todo el mundo. Recuerden que fue profetizado en Jeremías. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mi mano para sacarlos de Egipto. ¿Se acuerdan eso, verdad? Al que no ha estudiado mucho la Biblia, pero se acuerdan de las películas de los 10 mandamientos y estaban en Egipto, se abre el mar, todo eso, ¿verdad? El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Vamos a ver, un momentito, vamos a ver cómo es esto. Yo he cargado con ese cartelito que yo mismo dibujé y yo decía, ¿qué hago para incorporarlo aquí? Tomé una foto y la puse ahí, pero lo pinté. Primero era en blanco y negro más que a lápiz. Pero yo hacía mis dibujitos. Pero tenía cada uno de esos emblemas, tenía un significado con la Biblia. Y vamos a ver eso. La era patriarcal. Fíjense que en la era patriarcal no existía la Biblia. Dios hablaba con los padres de familia. Y no existía la iglesia. Dios, habiendo hablado muchas veces, muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es así, ¿verdad? Y eso está aquí. En estos postreros, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Vamos por parte, ¿verdad? Vamos dividiendo las eras de la Biblia. Ahora vamos a la era judaica. La era judaica comenzó la Biblia a escribirse, el Antiguo Testamento, los primeros libros que tenemos en ese orden en la Biblia, que los escribe Moisés, ¿verdad? Los profetas, jueces, reyes, etcétera, los 10 mandamientos y otras ordenanzas y ritos. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. No existía la iglesia. No existía. Vamos a seguir. La era cristiana. La era cristiana comienza con el Nuevo Testamento. Leyes dadas por Cristo. El pueblo de Dios, la iglesia. Cristo edifica su iglesia. El pueblo de Dios se llaman los cristianos, ¿verdad? Y Cristo es el mediador del nuevo pacto. Fíjense que tenemos esos emblemas de mi dibujo. ¿Ok?
yo espero que Pacheco lo hubiera presentado, hubiera sido muy bonito, ¿verdad? Mire qué bien. Pero en verdad me ha servido de herramienta. Y me he sorprendido cuando a veces he llevado este estudio y muchos no conocen lo que acabamos de ver. Efesios 2, versículos 14 y 15, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y si van al trasfondo de todo esto, no se llevaban unos con los otros. Los judíos se creían que eran los únicos. Ese era el pueblo de Dios. Somos los escogidos. Que muchos luchaban con Cristo por eso, ¿verdad? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a ver cómo esto es una sombra, porque cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento queremos aplicar, pero espérate, eso no es así. Según la Biblia, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. La cruz tiene un significado en mi dibujo, pero aquí hay una palabra que queremos subrayar. Anulando. Anulando. ¿Ok? Oh, pero ¿qué es esto? Esto es contradicciones. Vamos a ir más adelante a ver si hay contradicciones. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Mientras Cristo vivía, todavía era válido el antiguo pacto. ¿Ok? Estamos viendo otra vez los tiempos, lo que está ocurriendo, porque es el plan de Dios. ¿Ok? Dios tiene todo esto bien planeado y lo describe en la Biblia y da estas instrucciones. Muchos ignoran esto, por eso no la entienden. Pero cuando vamos poniendo las cosas en su lugar, podemos entender más claramente el mensaje de la Biblia. Subrayando, mediador de un nuevo pacto. Fíjense que está mencionando el primer pacto, claramente el Antiguo Testamento. No estamos como interpretando esto para nuestra conveniencia, ¿verdad? Que eso es lo que dice claramente ahí. Los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando alguien va a dejar una herencia, esa herencia no entra en vigor hasta que el de la herencia muera. ¿Quién es el mediador? El testador del Nuevo Testamento, Cristo. Mientras Él vivía, estábamos bajo el antiguo pacto. Así que por eso, el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, nuestros pecados, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido aunque tanto que el testador vive. Lo repetí porque es un punto importante. Tenemos que entender dónde se divide esto, dónde es que comenzamos nosotros, qué es lo que tenemos que llevar. Me parece que lo subrayé otra vez. Sigamos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, estamos viendo que hay una diferencia hasta en la manera de hablarse sobre estos asuntos
del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sabemos que cuando habla en el Nuevo Testamento de la ley, automáticamente está hablando de esas leyes del pueblo judío, las antiguas leyes dadas por Moisés. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, no hay leyes. Se supone que hay leyes ahí también, pero es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se describe como la gracia. El sacrificio de Cristo entró la gracia. Fíjense bien cómo dice. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ya no es sacerdocio levítico. Ya hay cambio de ley. Pero era algo que Dios tenía programado, planificado, profetizado, y lo tenemos hoy en día. Y es bueno ordenar todas estas ideas para poder entender la Biblia. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo, ¿qué es eso? ¿Qué es nuestro ayo? Pues vamos a ver lo que es el ayo. Dan las letras pequeñas, pero yo les voy a describir lo que pasa aquí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, según Gálatas 3:24. La palabra traducida como ayo es una palabra griega o algo así, creo que sí, griega. Definía un esclavo que tenía autoridad sobre los hijos del amo. No era un maestro, sino una persona que se ocupaba de los niños desde los 6 años hasta su edad adulta. Sus funciones eran varias. Por un lado, debía proteger, cuidar, enseñar virtudes morales y preocuparse por todas las necesidades de sus pupilos. Por otro lado, debía corregirlos y castigarlos cuando fuera necesario. O sea, una niñera. En el Antiguo Testamento para nosotros fue esa niñera que nos llevó ¿a quién? A Cristo. El Antiguo Testamento fue nuestro ayo que nos ha llevado a Cristo. Cristo ha sido desde el principio. Todo el plan ha sido céntrico en Cristo. Emanuel, viene un Mesías. Llegó el Mesías. Murió, resucitó, hizo el sacrificio y ahora vuelve. Es desde el Antiguo Testamento, desde la creación hasta que Él venga. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Cristo. Entonces, sacrificio. Dios preparó esto para que nosotros pudiéramos, por medio de Cristo, llegar a Él. En la nueva versión internacional dice, así que la ley vino a ser nuestro guía. No hallo ahí, esa otra palabra aquí. Nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe en Jesucristo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo decía eso. Él lo dijo, escudriñarla, porque ellas dan testimonio de mí. Y ellos estaban detrás de Cristo acusándolo de que invalidaba el sábado y hacía milagros el día sábado y hacía muchas cosas y ellos no entendían que ese era el Mesías. Y él estaba tratando de enseñar. El sábado no es como ustedes están pensando que es. Mi padre y yo trabajamos en el sábado. Es nuestro guía para llevarnos a Cristo. El Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Porque Dios en el Antiguo Testamento es tan diferente que en el Nuevo. Aquí hay un solo versículo, pero lo he dividido entre dos y está la ilustración. Los dos pactos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, concluye en el mismo versículo, no se hubiera procurado lugar para el segundo.
se ve claramente que la Biblia está dando instrucciones. La Biblia te está diciendo, ven por aquí, Cristo es el que tienes que seguir, por medio de Cristo. Y el Antiguo Testamento daba testimonio de Cristo. Y estaba presentando a Cristo. Y ellos no se daban cuenta. Y eso que eran maestros de los maestros de la ley, ¿verdad? Y ellos decían eso y sin embargo no se daban cuenta. Porque si aquel hubiera sido sin defecto no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Ahora, surge la pregunta, hasta este punto donde he llevado esto, ¿debemos seguir los dos pactos? No sé. Surge la pregunta. Pero para eso estamos, para aclarar eso. Porque hay esa confusión en el mundo. Y el mundo religioso, por no conocer esto, señores, hermanos, por eso es que tanta diferente religión en el mundo, porque simplemente no conocen esto. Y ustedes se preguntan, ¿tanta religión? ¿Qué pasa? No predican esto, no enseñan esto. Los dos pactos. El apóstol Pablo usa una alegoría de Sara y Agar, ¿verdad? Y en esa alegoría, él está usando ese ejemplo para hablar de los dos pactos. Vamos a ver si tenemos que seguir los dos pactos. Según esa alegoría, ustedes se acuerdan que Abraham fue prometido que iba a tener una gran nación, iba a tener un hijo siendo viejo, etcétera. Y Sara dice, pues mira, para que tengas el hijo, vete con tu esclava y ten el hijo. Pero la esclava, pues, ¿por qué tuvo el hijo? Ismael fueron echados, despedidos, sacados de allí. ¿Recuerdan la historia? Lo vamos a ver dónde es que está escrito eso más adelante. Pero este Abraham es el mismo que iba a sacrificar a su hijo. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, sacrifícame a tu único hijo. George, esto es difícil, ¿verdad? Porque en realidad tu único hijo y Dios te está pidiendo que lo sacrifique. Difícil, no lo piensa. Sin embargo, él no dudó. Por eso es padre de la fe, ¿verdad? Gálatas, capítulo 4, versículo 21 al 25 dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Fíjense bien, el apóstol Pablo coge eso, ejemplo, para aclararnos lo que estamos hablando esta mañana. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, cuando se está escribiendo esto. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Una alegoría, ¿verdad? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No se está contestando la pregunta. Debemos llevar los dos pactos. Él usa una alegoría, él hace la diferencia. Él dice, ¿qué es esto? Y mira, para que lo entiendas, lo pone en esta alegoría para que esté claro.
Ve que no estamos interpretando a la manera que nosotros. La Biblia es clara. Fue hecha fuera la esclava y a su hijo no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermanos, somos hijos de la esclava, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, de la promesa, de la gracia. Y se acuerdan también que la ley era una ley de muerte, era una ley de esclavitud, y en Cristo estamos libertados, trae libertad. El pecado, ellos tenían que sacrificar cada año un cordero y hacer una serie de ritos. Sin embargo, el verdadero Cordero de Dios una sola vez hizo el sacrificio y nos libertó de todo eso. Yo no he visto que tengan piedras ahí en la entrada para apedrear a aquel pecador, ¿verdad? Porque esa era la ley. Apedreaban. ¿Se acuerdan? Cuando a la mujer adúltera le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya no es ese tipo de ley. Una ley de muerte. La ley del nuevo pacto o testamento. Aunque no estamos obligados a guardar la ley de Moisés en la era cristiana. Esto no nos da la libertad de robar, matar ni cometer adulterio. Estos principios de la moralidad se enseñan aún más explícitamente en el Nuevo Testamento. En efecto, todos los 10 mandamientos, menos el sábado, han sido incorporados en el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto. Dice Hebreos 10, 26 al 28, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y hemos visto todos esos sucesos. El hijo pródigo, cuando están anunciando lo del hijo pródigo, y el padre lo ve a lo lejos, viene el hijo y él sale al encuentro. ¿Qué se merecía el hijo pródigo bajo esta ley? Que lo apedrearan. Pero él salió al frente. Digo, no, espérate. Y fue allá. Si cogemos una ley y la ponemos ahí, eso era lo que iba a pasar. Pero sin embargo, él salió al encuentro del hijo. Y lo vistió. Y lo puso de gala y se regocijó. ¿Cuánto mayor castigo pensé que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo. Pero entonces, los 10 mandamientos, todavía usted me ha dejado con eso de los 10 mandamientos, pero ven acá, no matamos y no esas cosas. Mira lo que dice en Mateo. No pensé que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo en la cruz? Todo se ha cumplido. Él vino a cumplir. Y él cumplió y fue el único que pudo cumplir con el antiguo pacto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay unas diferencias. Estén tranquilos. Estamos bajo el nuevo pacto. Subrayé eso. Fíjense, Mateo 5, 27 y 28. ¿Oísteis que fue dicho? Eso después de cuando está ahí en el sermón del monte, ¿verdad? Y dice, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, y eso es Cristo hablando,
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿No es más estricto? No es más estricto. Esto se repite varios textos ahí que define lo que era los 10 mandamientos y lo que es ahora. Entonces, vamos a este punto. Yo puse la cruz. Fíjense bien aquí. El ladrón en la cruz vivió y murió bajo el Antiguo Testamento. No se tiene que bautizar, porque mira, el ladrón en la cruz se bautizó. Perdonen, hermano. Utilizar eso está fuera de lugar. Él vivió bajo el Antiguo Testamento. ¿Cuándo entra en vigor? Cristo le está hablando. Todavía Cristo está vivo. Todavía está el Antiguo Testamento en vigor. El bautismo que se conocía era lavarse cuando iban entrando al templo. Y eso es lo que ellos conocían. Y el bautismo de Juan el Bautista para arrepentimiento. ¿Ok? Eso es lo que se conocía hasta ese momento. Él no tenía que bautizarse como nos bautizamos hoy en día. Él vivió bajo el Antiguo Testamento. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos que de los hombres tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan era autorizado por Dios. Estaba bien. Pero había unos tiempos. Y la sangre de Cristo está envuelta en el bautismo. El evangelio y el agua tienen que ver. Yo no puedo predicar un evangelio sin agua. Parece que hoy día se predica un evangelio donde las personas son alérgicas al agua. Porque no quieren bautizar. Y bautizan mal. Es para el perdón de los pecados, según Hechos 2. Sin embargo, aquí nos está aclarando todo esto y va cayendo en su lugar. Hechos 19, 4 y 5. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aún el bautismo de Juan tuvieron que ser bautizados nuevamente después del sacrificio de Cristo. Hay un significado. No es solamente el bautismo de Juan. Hay iglesias que todavía están con eso del bautismo de Juan. No entiendo. ¿Por qué esto es tan claro aquí? 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Saben lo que es el evangelio? Pregúntenle a las personas, hoy usted si no sabía bien qué es el evangelio, usted va a salir con esa contestación. Y el evangelio es esto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, fíjense bien, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creeréis en vano. ¿Qué es el bautismo? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. Ese sacrificio es bien importante. Ese es el evangelio. Y él dice, mire, esto es lo que le he enseñado, el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Porque yo creo en la palabra fiel. ¿Quién va a morir por una mentira?
¿quién va a ser echado a los leones por mentir? Fueron muchos los que se sacrificaron, los primeros cristianos. Y muchos preguntan, pero ¿y por qué Dios permitió eso? Para que todos nosotros entendamos que lo que la palabra dice es verdad, que eso es un documento que viene de Dios y que es veraz. Ellos nunca negaron a Cristo, murieron y están hasta en los libros de historia. Que Cristo no fue negado, que ellos vieron a Cristo morir y resucitado. Por eso Dios permitió eso, por amor a nosotros, para que nosotros tuviéramos una palabra fiel y entendiéramos que eso está ahí por esa razón, para que nosotros creyéramos en su palabra. Esa palabra confirmada en sangre. Vamos bien. Ese sacrificio de Cristo, ese sacrificio de los primeros cristianos, se hace valer en el Evangelio. Se hace valer en la palabra de Dios. Oh, pero eso es anticuado, eso es de la gente de antes. Y están diciendo por ahí, ¿verdad? Que eso es de antes. Y no. Es veraz, es viva, es actual. Nos lleva a Cristo. Toda esta palabra, el Evangelio, ese sacrificio, tiene verdad, tiene vida. Y nosotros tenemos que entender que en realidad estamos en el nuevo pacto. Y dentro del nuevo pacto, cuando muere Cristo, ahí se divide el Antiguo Testamento. Entonces tenemos un Antiguo Testamento que empieza en Génesis y se mete ahí hasta el sacrificio de Cristo. No termina en Malaquías. Termina en el sacrificio de Cristo porque entonces entra en vigor el nuevo pacto con el sacrificio de Cristo. Quería hacer reseñar esa parte. Teníamos aquí donde estábamos terminando. Vimos ahí ya que el Evangelio es que Cristo murió según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Cómo obedecemos ese Evangelio? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Estamos con Cristo en la semejanza por el bautismo de su muerte, con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, sepultados en las aguas. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es obedecer el Evangelio. Qué difícil hoy en día, muchos son alérgicos al agua. Él no nos da mandamientos gravosos, difíciles de llevar. Muchos también están diciendo, y quería dejar esa seña bien clara, hablan del apóstol Pablo. Acuérdense que en aquel día no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo no hablaba de por sí, Él hablaba lo que el Padre le daba que hablase. Cristo no vino a ser servido, Él vino a servir. Pero hay muchos pastores por ahí que se creen la gran cosa y quieren ser servidos. No. Cristo vino a servir. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pablo, el apóstol favorito mío. Yo no sé si para Joseph también,
pero para mí es el favorito. Escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El abortivo, él decía, ¿verdad? Él no se sintió nunca más grande que ninguno. ¿Ok? Pero pasó por tanta y escribió tanto que en realidad es mi favorito. Y Cristo le dice a Ananías, ve, nueva versión internacional, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y sus reyes como al pueblo de Israel. Él perseguía a la iglesia, sin embargo fue escogido como instrumento y escribió 13 epístolas que tenemos y quizás un poquito más. Él escribió en 1 Corintios 14, no puse el 14 ahí, pero es 14. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Pablo fue bien claro. Esto fue mandado por el Señor, yo no escribo de mi propia cuenta. Esto es mandado por Dios. No, porque lo que Cristo dijo, mandó, está en letras rojas en la Biblia. El resto del mensaje lo iba a enviar por los apóstoles. Y lo que dijeron los apóstoles es el resto del mensaje de Cristo. Y eso lo tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ese era el plan de él. Así que cuando tenemos la palabra clara aquí, vamos a tenerla en su perspectiva, a no ir más allá de lo que está escrito, a simplemente quedarnos con lo que está escrito, para que sea Dios glorificado. No le vamos a añadir, no vamos a adornar la palabra de Cristo. No se trata del predicador, se trata de Cristo. Si yo hablo algo aquí de mi cuenta, ya estoy fallando. Porque entonces voy a tener que dar cuenta, Señor, Señor, no hicimos esto y no hicimos lo otro. Y Él me va a decir, nunca te conocí, apartado de mí, obrador de maldad. Pero si hablamos lo que está ahí, ven al regazo, ven al gozo con el Señor. Y yo quiero que usted también tenga ese gozo. Y tenemos el plan de salvación, porque también lo sacamos de las Escrituras. Somos salvos, perseveramos, hay que bautizarse, pero empieza desde abajo, oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Los hermanos, si hay alguien que necesita dar estos pasos, ellos pueden explicarlo con más detalle. Yo me he comido el tiempo. Espero abrirles el apetito, pero yo quiero que sea el apetito espiritual. Que no se cansen de estar escudriñando las Escrituras. Que no sea algo como, uy, yo no entiendo esto. O se cansen. O quizás te lo coja y ponga a leer en un momento donde se cae el sueño. Vamos a gozarnos de estudiar la palabra. Vamos a escudriñarla. Y me dicen que esta es la invitación de Jesús, no mía. De Jesús te está invitando. Y hay alguien que tiene el cántico. Venga para acá. Y más que lo conozco. Lo vi así y mira para acá. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Puesto de pie, por favor, para cantar una invitación. El himno se titula Cristo acoge al pecador. ¿Estamos listos? Cántelo. Al que busca de la luz, Ciego y con temor lo recibe el buen Jesús en los brazos de su amor. Volveremos a cantar.
Cristo acoge el pecado. Resonar. Cristo acoge al pecador, a sus pies descansarás, ejercita en él tu fe, de tus males sanarás, a Jesús su amigo ve, volveremos a cantar. Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar. Cristo acoge al pecador, hazlo porque así dirás, ya no me condenaré, ya la ley no pide más, la cumplió Jesús, lo sé, volveremos a cantar. Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar. Cristo acoge al pecador, acogerte prometió, date prisa en acudir. Necesitas como yo, vida que te hará vivir. Volveremos a cantar. Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar. Cristo acoge al pecador. Amén, hermanos. Pueden sentarse.